Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La semana pasada vimos que los ancianos de Israel cometieron un error trágico. Querían asimilarse y ser como las naciones, en lugar de ser un pueblo diferente, como Dios había llamado a ser a Israel. Una y otra vez vemos en la Escritura que Israel no debe ser como las naciones, sino influir en las naciones, ser luz a las naciones, para que reciban la revelación de Dios y se unan al pueblo de Dios en un pacto eterno. Y ese pacto eterno se relaciona con el mensaje del Evangelio, con lo que el Mesías hizo al entregar su vida, siendo crucificado en la cruz, sepultado y resucitado de entre los muertos al tercer día. Bien, toma tu Biblia y ve conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 8. Primero de Samuel, capítulo 8. Como mencioné, los ancianos de Israel estaban buscando ser como las demás naciones y querían un rey. Lo que vamos a aprender en el estudio de hoy es que el profeta Samuel va a oír de Dios y compartir la revelación de Dios acerca de lo que implicará tener un rey terrenal para los hijos de Israel. Dicho esto, lee conmigo primero de Samuel, capítulo 8, y ya estamos listos para el versículo 10. Dice aquí: Y Samuel habló todas las palabras del Señor al pueblo, que le pedía un rey. Y de nuevo, ¿qué va a hacer Samuel? Va a decirles de antemano cuáles serán las consecuencias de tener un rey terrenal, un rey humano, en lugar de permanecer fieles al plan de Dios, a sus propósitos y someterse al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira ahora el verso 11. Leemos: Este será el juicio del rey, es decir, así es como el rey va a gobernarlos. Estas son las consecuencias, el juicio, el resultado que tener un rey terrenal les va a producir. Y noten lo que dice: el que reinará sobre vosotros, y luego dice, a vuestros hijos tomará y los pondrá para sí en sus carros y en su caballería. Lo que este verso quiere decir es lo siguiente. Mencioné la semana pasada que uno de los objetivos de los reyes terrenales es ir a la guerra con el propósito de sacar ganancias. Su deseo es obtener cosas que de otra manera no lograrían tener, y por lo tanto las toman por la fuerza. Con ese propósito forman sus ejércitos, y esto es lo que Samuel les está revelando al pueblo. Mira de nuevo nuestro verso, que es el verso 11, en su segunda mitad. Este rey que reinará sobre vosotros, a vuestros hijos tomará, y los pondrá para sí, a vuestros hijos, en sus carros y en su caballería, es decir, como soldados, y correrán delante de su carro. Así que, de nuevo, esto no se trata de otra cosa que del pueblo sirviendo al rey. Ahora, ellos tenían que elegir, y esto es lo que Samuel le está revelando al pueblo. O bien pueden servir a un Dios benevolente, que los ama y quiere bendecirlos, o pueden servir a un rey injusto, que no piensa en la voluntad de Dios, sus propósitos y planes, sino que los ha reemplazado con sus propios deseos, con sus propios planes, que muchas veces se relacionan con el deseo de sacar ganancias materiales,
usando al pueblo con el fin de lograr ese propósito. Mira ahora el verso 12. Para establecer para sí capitanes de miles y capitanes de 50. ¿Con qué propósito? Para que labren su labranza, o sea, para que labren sus campos, y cosechen su cosecha. ¿Y para qué más? Y para hacer instrumentos de guerra e instrumentos para sus carros. Así que, de nuevo, todo este trabajo para el beneficio de un rey terrenal. No se trata de justicia, no se trata de la verdad, no se trata de los propósitos de Dios. El rey solo pensará en sus objetivos egoístas. ¿Y quién va a pagar el precio? Bueno, lo que Samuel revela es que el pueblo es quien pagará el precio. ¿Cómo funciona con Dios? Dios solo envía al pueblo a la guerra cuando es absolutamente necesario, con el fin de defender a los hijos de Israel contra sus enemigos. Y cuando salían a la guerra, ¿qué nos enseña la Biblia? En el libro de Éxodo aprendemos que el Dios de Israel es Ish Nehamah, es varón de guerra. Él pelea las batallas, pero en este caso, ¿quién peleará las batallas? Los hijos del pueblo son quienes pelearán las batallas por los propósitos del rey y no por los propósitos de Dios. Ellos pelearán sus batallas, labrarán sus campos, cosecharán sus sembradíos y fabricarán armas de guerra e instrumentos para sus carros. Leamos ahora el versículo 13. No habla solo de los hijos, sino que también dice, y a vuestras hijas tomará. Tomará para, y tenemos una palabra que en hebreo moderno se refiere a farmacéutas. Pero en este contexto, habla de mujeres que producían perfumes. Además dice, para cocineras y panaderas. Verso 14. Y vuestros campos, vuestras viñas y vuestros olivares, lo mejor de ellos, él tomará. ¿Y qué hará? Se los dará a sus siervos. Todo esto busca hacer cosas para recompensar a los que les sirven. ¿Y quién va a pagar el precio por todas estas recompensas? El pueblo. ¿Qué están pidiendo? Están pidiendo un rey humano. Y un rey humano pensará siempre según la carne. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca del corazón? Que el corazón es el más engañoso de todos los órganos. Y por lo tanto, este rey terrenal tendrá un corazón engañoso y será engañado por su corazón para cumplir sus deseos. Y va a explotar al pueblo para lograr lo que él desea. Pero, ¿saben en qué no estará interesado el rey? El rey no estará interesado en la voluntad de Dios. Y cuando el pueblo de Israel no está comprometido con la voluntad de Dios, ¿qué puedes esperar? Puedes esperar que el enemigo gane poder, que el enemigo ataque, que el enemigo engañe y que el enemigo tenga la victoria a costa del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque las cosas estarán fuera de orden. Si queremos el orden de Dios, debemos reconocerlo a Él como nuestro Rey. Pero eso no es lo que el pueblo está haciendo aquí. Pasemos al verso 15, donde dice, y vuestras sementeras y vuestras viñas, Él tomará y las dará a sus eunucos, es decir, a sus oficiales de gobierno, y a sus siervos. Así que una y otra vez vemos aquí que este rey no se preocupará por el pueblo, sino por aquellos individuos que le sirven a él, sus oficiales de gobierno, sus siervos. Si alguno de sus funcionarios hace algo por él se sentirá obligado a recompensarlo. Pero ¿quién pagará el precio? El pueblo. Mira ahora el versículo 16. Y a vuestros siervos y a vuestras siervas, y a vuestros mejores jóvenes, y a vuestros asnos tomará,
y los usará para su obra. Así que de nuevo, no se trata de lo mejor para el pueblo, no se trata de lo mejor para el reino. No tiene nada que ver con los objetivos de Dios al sacar a Israel de Egipto y darles esa tierra. No, solo tiene que ver con los objetivos del rey. Y esto es lo que Samuel está advirtiendo al pueblo, con el fin de que reconsideren su deseo, su petición de proclamar un rey para ser igual a las demás naciones. Noten lo que dice el verso 17. No se detiene allí. De vuestros rebaños, él tomará el diezmo, y vosotros seréis para él siervos. ¿Qué significa eso? Él va a mirar a la gente del reino, y esto es algo tan cierto. Cuando observamos cómo funcionan los gobiernos hoy en día, ¿acaso vemos que los gobiernos se están haciendo más pequeños? Todo lo contrario, se están haciendo más grandes. ¿Por qué? Porque frecuentemente los que están en el poder quieren que la estructura del gobierno crezca para ser servidos por ellos. Y eso sucedía exactamente igual hace tantos siglos atrás, cuando el pueblo estaba siendo esclavizado por su líder terrenal. Así que, dice aquí, de vuestros rebaños tomará el diezmo, y vosotros seréis para él, o de él, siervos. Pasemos al verso 18. ¿A qué va a conducir todo esto? No a la alegría, ni al placer, o a las bendiciones, tampoco a ser receptores de las promesas de Dios, sino que noten a dónde los conducirá un rey humano. Verso 18. Y vosotros clamaréis. Esta palabra para clamar es literalmente el término para gritar. Es dar un fuerte alarido, que usualmente se vincula a un contexto de sufrimiento. Un clamor debido a una mala situación, una experiencia negativa y dolorosa. Noten lo que dice inmediatamente después. Y si eres alguien que oye con frecuencia nuestros estudios, hay un término muy importante que encontramos aquí en el Antiguo Testamento, y ese término es Beyom Jahu, en aquel día. Y es una expresión relacionada con el juicio. Lo que esto nos comunica es lo siguiente. Ustedes van a clamar, van a gritar de dolor debido a lo que viene, es decir, juicio. ¿Y quién es la fuente de ese juicio? Es Dios. Por esto dice, de nuevo en el verso 18, y vosotros gritaréis en aquel día, esta expresión de juicio, a causa de vuestro rey, que habéis elegido para vosotros, y el Señor no os responderá Beyom Jahu, en aquel día, es decir, cuando estén experimentando este juicio gracias a este liderazgo inadecuado, ustedes clamarán al Señor y Él guardará silencio. ¿Por qué? Porque ustedes están recibiendo exactamente lo que pidieron, por aquello por lo que ustedes clamaron. ¿Por qué? Porque no se sometieron a la palabra de Dios. No se comprometieron con su verdad. No están caminando en su revelación, en sus planes y en sus propósitos, sino que en cambio pidieron un rey terrenal porque pensaron que podrían controlar a este rey terrenal, lo cual es una necedad. Una vez que un hombre llega al poder, el poder lo transforma y se vuelve a alguien extremadamente egoísta, intoxicado de poder. Esto es lo que vemos aquí. Leamos el versículo 19. Dice aquí, el pueblo rechazó, es decir, se rehusó a oír la voz de Samuel. Y dijeron, no, sino que rey habrá sobre nosotros. Bien, él revela algo. Samuel está recibiendo esta información directamente de Dios. El Señor le está enseñando a Samuel cómo será el futuro de Israel bajo un rey terrenal. ¿Y qué pasa? El pueblo no está dispuesto a cambiar. ¿Qué expresa eso? Expresa terquedad.
Y este es un problema constante para los hijos de Israel. Tienden a ser tercos, tienden a querer lo que quieren, y no están dispuestos a escuchar el consejo sabio. Ahora, noten algo. Vimos hace algunas semanas que bajo el liderazgo de Samuel, con él como encargado de juzgar al pueblo, ¿qué pasó? Estaban experimentando la victoria, estaban experimentando paz con sus enemigos y también estaban experimentando restauración. Bajo el liderazgo de Samuel, quien era sumiso a Dios, las cosas iban muy bien. Pero, ¿qué pasó? El pueblo había perdido esa visión de fe y se dejaron engañar por sus propios deseos, su deseo de asimilarse y volverse como las naciones. Así que noten lo que dice el verso 19. El pueblo se rehusó a oír la voz de Samuel. Dijeron, no, sino que en cambio, rey habrá sobre nosotros. Pasemos al verso 20, donde dice, y seremos también nosotros igual que las naciones. ¿Qué significa eso? Ellos están diciendo, no, sino que nosotros seremos también como el resto de las naciones. Este es un recordatorio del verdadero problema. ¿Cuál es el problema? El pueblo quería asimilarse. No estaban interesados en convertirse en aquel pueblo redimido de Dios, que hizo que Dios los sacara y redimiera de la tierra de Egipto, sino que por el contrario, se rehusaban a avanzar en fe. Fueron engañados y perdieron la visión que Dios les había dado para ser esa nación santa, ese reino de sacerdotes y de siervos del Dios viviente. Por lo tanto, dice aquí, y seremos como todas las naciones, y nuestro rey nos juzgará, y saldremos ante él, y él peleará nuestras batallas. Lo que quieren es esto. Quieren que alguien más tome responsabilidad contra sus enemigos, pero esto es lo que no están viendo, que ese rey los va a llevar a la derrota. Ese rey va a traer juicio sobre ellos. ¿Y quiénes serán los que traigan el juicio sobre ellos? Los enemigos, las otras naciones. Porque cuando perdemos la visión y la revelación que Dios nos da, primordialmente en este libro, en su palabra, cuando perdemos eso, ¿qué podemos esperar? Que los enemigos ganen terreno y se muevan contra nosotros para que logren cumplir su propósito. ¿Cuál propósito? Ellos quieren destruir al pueblo de Dios. Y espero que estés notando que a medida que nos acercamos a los últimos días, estamos viendo un odio creciente. Primero y principal, un odio creciente contra Israel, que vemos cada día expresado en más y más países, tanto en Latinoamérica como en Europa y en Asia. La lista de naciones que odian a Israel está creciendo y el antisemitismo está aumentando en todo el mundo, como lo vemos también en los Estados Unidos. Todo esto nos está diciendo que de la misma manera que Israel está siendo perseguido y rechazado, ¿adivina qué? También lo será la iglesia. Y lo que vemos hoy es una hostilidad creciente en el mundo contra aquellos que caminan en obediencia a Dios. Y es notable que organizaciones que están monitoreando todo esto están reportando un aumento en la persecución contra aquellos que son seguidores de Yeshua HaMashiach, es decir, seguidores de Jesucristo. ¿Y por qué razón? Porque entienden que un cambio se avecina. Nos estamos acercando a los últimos días. Dios está preparando todo para su mover de una manera poderosa con el fin de llevar a cabo sus propósitos y planes en este mundo.
Pero Satanás odia la verdad de Dios. Satanás odia la voluntad de Dios y por lo tanto está en oposición. Esto es lo que estamos viendo manifestarse en más y más naciones, con esta creciente persecución contra los creyentes y seguidores del Mesías. Las cosas están cambiando rápidamente. Debemos estar conscientes de esto y necesitamos ser fieles en medio de estos cambios que están ocurriendo. Mira ahora el verso 21, donde dice: Y Samuel oyó todas las palabras del pueblo, y las habló a oídos del Señor. Ahora, lo que hizo Samuel es que él oyó todo el rechazo a la verdad de Dios que le fue comunicado por el pueblo. ¿Y qué hizo? Tomó esas palabras de rechazo, ese espíritu de terquedad, y las llevó delante de Dios y le habló estas cosas al Señor. Pero noten algo aquí. Hay una expresión muy importante, y si no somos cuidadosos al estudiar la Biblia, la pasaremos por alto. Noten cómo termina el verso 20. Dice: Vaidabram veihosnei Hashem, que significa: y las habló a oídos del Señor. Ahora, ¿qué nos ilustra esta frase? Bueno, para hablar a oídos de alguien, tienes que estar bien cerca. Y lo que la Escritura está enfatizando es esta relación íntima y cercana que el profeta Samuel tenía con el Señor. Y que lo que estaba ocurriendo no lo separaba en absoluto de Dios, sino todo lo contrario. Samuel sabía que esto era desagradable, pero Samuel permaneció fiel, permaneció cercano a Dios. Miremos nuestro último verso. Leamos el verso 22, donde dice: Y el Señor dijo a Samuel: Oye su voz, y establece para ellos un rey. Esta palabra para establecer literalmente es una palabra para el verbo hacer rey. Así que Dios está diciendo: están rechazando mi revelación, no te están escuchando a ti. Les hemos dicho lo que va a pasar y siguen siendo tercos, son rebeldes, están comprometidos con sus planes y sus planes están arraigados en un engaño, porque ellos están pensando que les irá bien con esta decisión. Aprende un principio bíblico. Cuando nos vamos por nuestro propio camino, jamás estaremos satisfechos. Pero cuando nos sometemos al camino de Dios, eso va a ser una invitación para experimentar el gozo de Dios, su presencia, su provisión, su poder, su unción, su victoria y su restauración. Es lo que vimos cuando examinábamos un pasaje hace unas semanas y vimos que bajo el liderazgo de Samuel, por su sumisión, juzgando a Israel según la palabra de Dios, reconociendo la autoridad de Dios, todo iba bien. Pero ahora vamos a ver, bajo este nuevo rey, y sabemos quién va a ser este rey. Este rey va a ser Saúl. Y Saúl, con todo y su apariencia imponente, no terminó siendo un rey justo. Era un hombre fácilmente influenciado por el enemigo. No fue alguien sumiso a la revelación de Dios, sino que quería hacer las cosas a su manera. Así que noten lo que dice, verso 22. Y el Señor dijo a Samuel: Oye su voz y establéceles un rey. Y Samuel habló a los varones de Israel. ¿Y qué pasó? Dice: vaya cada hombre a su ciudad. Es decir, todos se fueron a su lugar. Esta es una forma de decirnos a nosotros, los lectores, que la decisión había sido tomada. Samuel oyó al pueblo, entendió lo que querían, y Dios les dijo: como vosotros sois rebeldes contra mí, como me aborrecen, eso es lo que literalmente dice la Escritura, Dios les dará conforme a sus deseos. Pero, de nuevo, vamos a aprender que recibir lo que queremos no nos satisfará.
Cuando logramos con éxito nuestros planes para nosotros, terminaremos sintiendo un gran vacío. Nos alejaremos de Dios, no conoceremos su presencia, no conoceremos su provisión. Vamos a encontrar que nuestro camino nos separa de la unción del Espíritu. Y no vamos a estar en la voluntad de Dios. Vamos a estar en nuestra propia voluntad. Y si entiendes bien lo que dice Samuel, ese es un lugar donde vas a experimentar juicio y no bendición. No vas a ser edificado. No vas a estar construyendo tu vida, sino que vas a querer huir por tu vida. Porque tus caminos nunca llevan al gozo, felicidad, contentamiento, paz o al éxito verdadero y duradero. ¿Sabes? Salomón logró muchas de las cosas que quiso lograr en su vida, pero ninguna de ellas le dejó un placer duradero. ¿Qué le dejaron? Él entendió que estas cosas eran muy desagradables para él. No le dieron paz, no le dieron gozo, no le dieron consuelo. No experimentó la satisfacción que buscaba. ¿Por qué? Porque logró su voluntad. Si quieres paz, si quieres gozo y contentamiento, entonces comprométete con la voluntad de Dios. Porque en la voluntad de Dios hay vida. En la voluntad de Dios hay bendición. Y en la voluntad de Dios experimentarás al Señor y su bondad. Esto es lo que deberíamos buscar. Y esto es lo que los hijos de Israel están rechazando. No rechaces la palabra de Dios. No te comprometas con tus planes, tus deseos, tu voluntad, porque todo lo que eso va a hacer es llevarte a un lugar donde experimentarás el juicio de Dios. Es solo en su voluntad que encontrarás victoria. Encontrarás aquellas cosas que verdaderamente van a satisfacerte. Serán instrumentos de gozo, de placer, de contentamiento y felicidad, por lo cual cosecharás la bondad de Dios. Tomarás esa bondad y la usarás para bendecir a otros. Serás un siervo de Dios y cumplirás el buen plan del Señor. Debes tomar una decisión. ¿Vas a caminar por tu camino o por el camino de Dios? No seas necio, sé humilde. Oye la verdad de Dios e implementa su verdad en tu vida. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.